Bueno, ahora, entonces, continuando ahora con el avance de administración organizacional, chicas, vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 4, que se llama organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto, chicas, en la anterior unidad y bueno, en las anteriores también, que las organizaciones se van desarrollando, mejor dicho, el tema del proceso administrativo, ¿no? Para poder conseguir el tema de objetivos, ¿no? Y en el tema de objetivos, tal vez la más común que existe, ¿no? En las organizaciones es poder generar el tema de utilidades, principalmente, ¿no? Entonces, a esas organizaciones, chicas, ustedes ya deben conocer muy bien, se las denomina las que son con fines de lucro. Ya es la que comúnmente conocemos, ¿no? Obviamente, estas organizaciones tienen un objetivo de generar dinero, utilidades, ¿no? Ingresos, pero a su vez tratan de comercializar algún tipo de bien o algún tipo de servicio que de cierta forma pueda satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí podemos mencionar varios ejemplos. Podemos mencionar los establecimientos de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Que son organizaciones con fines de lucro, pero al mismo tiempo satisfacen la necesidad de alimentación de las personas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de las instituciones educativas, que también son organizaciones con fines de lucro, pero tratan de satisfacer la necesidad de educación, ¿no? En los jóvenes principalmente, ¿no? En las personas que desean seguir superándose de cierta forma en la vida, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, así un sinfín de organizaciones que podemos ir nombrando, que generalmente conocemos la gran mayoría. Esas son, chicas, las organizaciones con fines de lucro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en una primera parte de esta unidad, ¿no? Su clasificación, sus características, ¿no? Pero obviamente muchas de ustedes ya, estoy seguro, deben conocer cómo trabajan este tipo de organizaciones, ¿no? Incluso ya deben trabajar, ¿no? En organizaciones de este formato, ¿no? Y luego tenemos la otra cara de la moneda, la cual es las organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Entonces es todo lo opuesto, ¿no? Cuando hablamos de sin fines de lucro, nos referimos a estructuras de empresas u organizaciones que se arman para, obviamente, un fin que no sea el generar utilidades, chicas. ¿Ya? Entonces, hay varios fines que se pueden cumplir al momento de establecer una organización sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, la más común y tal vez la que más van a escuchar es para poder arreglar o solucionar, ¿no? O poder dar algún tipo de ayuda, podemos decir, a alguna situación que la sociedad esté padeciendo de alguna forma, ¿ya? Entonces, esas son las organizaciones sin fines de lucro y bueno, que el objetivo más común o más genérico que podemos encontrar de este tipo de organizaciones, ¿ya? Entonces, aquí podemos mencionar, por ejemplo, una institución muy conocida que es UNICEF, por ejemplo. No sé si han visto el Canal 11 el día de ayer, ¿no? Ha habido como un evento en el canal donde se ha ido recolectando dinero para que esta organización pueda realizar sus actividades, ¿no? ¿Y cuál es su actividad principal? Poder dar una mejor calidad de vida a los niños principalmente, ¿no? Entonces, esa es una organización, chicas, un ejemplo de una organización sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no? Puede tener cualquier objetivo menos el de generar utilidades o generar dinero, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia que tenemos al momento de hablar de organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, otras cosas pueden llegar a diferenciarse entre estos puntos, chicas, entre estos dos tipos de organizaciones. Por ejemplo, en organizaciones con fines de lucro, chicas, se contrata personas que tal vez tienen un grado de especialización, ¿no? Tal vez necesitamos contadores, publicistas, ¿no? Gerentes, ¿no? Que tengan experiencia. Pero por otra parte, en la parte de organizaciones sin fines de lucro, en algunas estructuras, chicas, simplemente se requieren voluntarios, ¿ya? No es necesario tener algún tipo de especialidad en específico, ¿ya? Entonces, eso en su momento también lo vamos a ir viendo en su momento, ¿ya? Aquí simplemente les estoy dando como un pequeño preámbulo, ¿no? De lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ustedes ya más o menos ya pueden dilucidar un poco cuáles son las principales diferencias que tenemos al momento de hablar de tanto organizaciones con fines de lucro como las que son sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo. En primera parte, organizaciones con fines de lucro y luego las sin fines de lucro.
¿Ya? Entonces vamos a empezar viendo el primero, ¿no? Que son las organizaciones con fines de lucro. ¿Ya? Entonces, en su definición más técnica, chicas, podemos decir que este tipo de organizaciones se definen de la siguiente forma, ¿ya? Decimos, y se las leo, ¿ya? Dice, las organizaciones lucrativas buscan beneficios económicos, ¿ya? Se crean para producir bienes y servicios rentables y están constituidas por personas que desean multiplicar el tema de su capital, ¿no? Y obtener beneficios o utilidades que se denominan dividendos, ¿ya? Entonces, esa es la definición técnica que podemos dar de una organización con fines de lucro, ¿ya? Entonces, es todo lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Beneficios económicos, crear bienes y servicios para poder comercializarlos, obviamente tienen que ser rentables para que exista el tema de la multiplicación del capital de una persona o de las personas que invierten, ¿no? Y esto se denomina generalmente como el tema de dividendos para los inversionistas, ¿no? Entonces ahí un flujo se va corriendo, ¿no? Entonces, características principales, ¿no? Buscan la ganancia de utilidades para los socios de la empresa, ¿no? Tienen como objetivo incrementar su patrimonio, es decir, crecer como organización, ¿no? Tener un mayor impacto, ¿no? En el campo que están trabajando, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, esto generalmente se logra a partir de las actividades de marketing, ¿no? Que, bueno, es otra área que tal vez a nosotros en este momento no nos toca ver, ¿no? Bueno, es lo que podemos decir, ¿no? Entonces, como les he mencionado a un principio, chicas, ¿no? Podemos mencionar a un sinfín de empresas que conocemos del día a día, que generalmente su fin es el económico, ¿no? A través de los bienes y servicios que va ofreciendo a la sociedad, ¿no? Y aquí una imagen con diferentes marcas principalmente, ¿no? Como ser Levi's, Marlboro, McDonald's, Lay's, ¿no? Tenemos HP, tenemos Coca-Cola, ¿no? Entonces, todas esas organizaciones, chicas, son organizaciones con fines de lucro, ¿no? Comercializan bienes y servicios para intercambiarlos por dinero y ese dinero para que obviamente multiplique el capital de la organización y se las pueda devolver de cierta forma una parte obviamente a los que invierten dentro de la empresa, ¿ya? Entonces eso. Entonces no hay mucho donde ahondar más respecto a estas organizaciones en cuanto a su definición, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que hablar de su clasificación, ¿ya? Una clasificación general. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de clasificaciones que tienen este tipo de organizaciones, ¿ya? Entonces, primeramente, perdón, vamos a ver la clasificación de las organizaciones con fines de lucro por capital, ¿ya? Entonces, esto ya les he mencionado aquí en la definición. Cuando hablamos del capital de las organizaciones, chicas, nos referimos a las inversiones o de dónde van a surgir esas inversiones, ¿no? Para que la empresa o la organización pueda mantener sus operaciones. A eso nos referimos hablando del tema de capital. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿No? Entonces, el dinero o el capital puede venir de diferentes tipos de lugares, ¿no? Entonces, con esto nosotros, si trabajamos dentro de una empresa, podemos solventar el tema de nuestras operaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Es muy parecido, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos de organizaciones por capital. Las públicas, las privadas y las mixtas, ¿ya? Entonces, muy fácil poder determinar esta clasificación, ¿no? Cuando hablamos de una organización que tiene su capital a nivel público, significa que el dinero, ¿no? O el capital viene del gobierno o del Estado o de, bueno, organizaciones gubernamentales para poder solventar el tema de sus operaciones. Eso simplemente es, chicas, cuando hablamos de una organización con fin de lucro que tiene su capital a nivel público, ¿ya? Entonces, un ejemplo es el tema de YPFB, ¿no? Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no? Entonces, este tipo de empresa, chicas, u organización tiene su capital sumamente a nivel público, es decir, mantiene sus operaciones con el dinero que el mismo Estado va generando a través de las transacciones que se hace gracias a, bueno, la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo hablando de el capital a nivel público, ¿ya? Muy sencillo, ¿ya? Por otra parte, hablamos de las organizaciones con fines de lucro por capital a nivel
privado, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de este tipo de organizaciones chicas, significa que el origen del capital va a ser a nivel privado, como el mismo nombre lo indica. Es decir, son personas particulares, ¿no? U organizaciones, ¿no? O grupos particulares que invierten en las empresas de forma individual, ¿ya? Entonces son personas particulares en general, ¿no? O tal vez organizaciones en algunos casos, ¿no? Entonces, aquí hablamos un ejemplo de la Cervecería Boliviana Nacional, por ejemplo, dando un caso, ¿ya? Entonces, en esta situación, por ejemplo, las personas que son los inversores de la Cervecería Boliviana Nacional son empresas extranjeras, otras cerveceras, ¿no? Que han comprado la cervecería o han comprado, ¿no? El derecho de las acciones de la Cervecería Boliviana Nacional para poder mantener las operaciones en constante movimiento, ¿no? Y poder generar todavía el tema de utilidades, ¿no? Son inversores privados, ¿no? Personas particulares, ¿no? Que tienen su propio capital y deciden invertir en la cervecería, en este caso, ¿no? O en otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, esa es una organización con fin de lucro, pero a nivel privado, ¿no? Eso, ¿ya? Y por último, chicas, tenemos el tema de la organización con fin de lucro, pero a nivel mixto, ¿ya? Entonces, es lo que les mencionaba en la unidad uno. Es una mezcla entre lo público y lo privado, ¿ya? Entonces, en este caso hablamos que el dinero viene tanto del Estado como de personas u organizaciones particulares. Entonces, el capital que va a tener una cierta organización va a ser una mezcla entre los dos, ¿ya? Entonces, el manejo también, de cierta forma, también va a llegar a ser diferente, ¿no? Entonces, un ejemplo, chicas, y tal vez no sea tan notorio, pero así es el tema del Banco Unión, ¿ya? Que es una empresa, una organización con fin de lucro que maneja el tema de su capital a nivel mixto, ¿ya? Aunque no es tanta la diferencia, pero es el mejor ejemplo que les podría dar y el más conocido, ¿ya? Hasta donde sabía, el 98%, si no me equivoco, del capital es a nivel estatal o a nivel público y el 2% es de inversores privados. ¿Ya? Entonces ahí tal vez la diferencia es muy grande en cuanto, ¿no? La inversión que se tiene en el banco, pero ahí hablamos de una inversión mixta. ¿Ya? Es por eso que este banco, de cierta forma, no es del todo estatal, pero por una parte sí es, ¿no? Entonces es un tanto confuso, ¿no? Entonces más o menos por ahí va esta situación del Banco Unión, ¿ya? Entonces eso tenemos. ¿Ya? Entonces ese es el tercer tipo, chicos, o chicas, perdón, de la organización con fin de lucro, pero con capital a nivel mixto. Ya es una fusión entre ambos, es decir, tanto Estado como inversores privados invierten su dinero para poder solventar las operaciones de una determinada empresa. ¿Ya? Entonces son los tres lugares, chicas, de donde puede venir el dinero para que nosotros, si tenemos una empresa, por ejemplo, solventar el tema de operaciones. Ya, obviamente hay otras fuentes, más adelante les voy a mencionar un poco, pero el origen, ¿no? Tal vez de los inversores viene de estos tres canales. ¿Ya? Obviamente la gran mayoría de empresas trabaja con la parte privada, ¿no? Obviamente, ¿ya? Bueno, entonces muy sencillo esta clasificación en primer lugar, ¿ya? Ahora, otra subclasificación, o mejor dicho, para concluir nomás esta parte, ¿no? De por capital, chicas, podemos hablar de una subclasificación que le podemos dar a este enfoque y podemos considerar el sector privado, sobre todo este sector, el sector privado, ¿no? Una subclasificación del sector privado, en el cual tenemos esta clasificación que muchas de ustedes deben conocer, ¿no? La microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, ¿no? Entonces, esto subclasificando, vuelvo a repetir, las organizaciones con fines de lucro por capital a nivel privado, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Muy conocido, ¿no? Estos términos, ¿no? O nombres para empresas, ¿no? Entonces, esta situación, chicas, hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas, dentro de nuestro país, por ejemplo, lo podemos ver más en específico por el sistema impositivo que Bolivia tiene, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer la clasificación según la ley 843, ¿no? De impuestos nacionales, que tenemos a las personas o empresas que trabajan en el régimen tributario simplificado, que de cierta forma llegarían a ser los microempresarios o las pequeñas empresas. Y luego tenemos a las personas que son del régimen general, que bueno, entrarían las empresas medianas y las grandes empresas.
¿no? Entonces ahí tenemos una clasificación para las empresas a nivel privado, su capital, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿No? Porque según el capital con el que cuente una empresa, entonces va a estar dentro de un régimen o va a estar fuera de otro, ¿no? Entonces, por eso les menciono el tema del régimen general y el régimen tributario simplificado. ¿Ya? Entonces, esto simplemente para darle un enfoque más profundo a esta parte, ¿no? A nivel privado, ¿no? Entonces, obviamente una persona puede invertir más, puede invertir menos, entonces esto puede ocasionar que, bueno, la empresa sea más grande o más pequeñita, ¿no? Eso, ¿ya? Bueno, entonces con eso en mente, vamos a ir terminando esta primera clasificación, ¿ya? Que es por capital, ¿ya? Ahora, por siguiente, otra clasificación, ya que sería las organizaciones con fines de lucro, pero ahora su clasificación por rubro. Ya, entonces, cuando hablamos de una clasificación por rubro, chicas, nos referimos al tipo de actividad que realiza la organización, ya, es decir, ya les he mencionado que este tipo de organizaciones trata de generar ingresos, ¿no? Trata de tener rentabilidad y utilidades, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos de qué tipo de bien o servicio va a comercializar, ¿no? Para poder generar ese tipo de utilidades o ganancias, como queramos decirlo, ¿no? Entonces, dentro de este campo, chicas, por rubro, ¿no? De organizaciones con fines de lucro, tenemos tres tipos. Tenemos el sector primario, tenemos el sector secundario y tenemos el sector terciario, ¿ya? Entonces, cada uno obviamente con su respectiva característica, ¿no? Entonces, les iré explicando cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de organizaciones que trabajan en el sector primario, chicas, nos referimos a las empresas que se dedican simplemente a la extracción o producción, como dice aquí, de materias primas o de recursos naturales, ya sea tanto renovables como no renovables, ¿ya? Es decir, por eso se llama el sector primario, es el sector más básico, que generalmente es de donde salen las materias primas y el tema de los insumos y para el sector secundario y para el sector terciario, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos que podemos mencionar de este sector primario es tema de minería, tema de agricultura, ganadería, pesca, apicultura, entre otros, ¿ya? Entonces, son esos puntos, ¿ya? Que podemos dar como ejemplos. Entonces, no es nada complicado. Son todas las empresas que deciden comercializar productos que vienen en su forma más básica, ¿ya? Generalmente hablando de materias primas o tema de insumos, ¿ya? Entonces, recursos naturales en resumen, ¿no? Eso. Por otra parte, tenemos el sector secundario, otro tipo de organización, hablando de la clasificación por rubro, ¿ya? Entonces, este sector, chicas, como productor tal vez o como generador tal vez de utilidades, que son las organizaciones con fines de lucro, este sector en específico se dedica esencialmente a la transformación, podemos decir, de los productos que el sector primario va a comercializar, ¿ya? O en otras palabras, podemos decir, como dice aquí en la diapositiva, se dedican a industrializar tanto las materias primas como diferentes tipos de insumos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo particular aquí? Que para que el sector secundario pueda realizar sus actividades, necesita sí o sí del sector primario para poder solventar el tema de sus actividades, ¿no? Entonces, en resumen, les digo que el sector secundario le compra al sector primario, ¿no? Porque, bueno, necesita esas materias primas o esos recursos, ¿no? Para poder industrializar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que podemos mencionar son el tema del área de construcción, manufactura, productos alimenticios, aparatos electrónicos, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tema de ganadería, supónganse, ganadería, ¿no? Tenemos aquí a las empresas que, bueno, crían y, bueno, van teniendo ahí sus ganados en lo que son las vacas y demás para poder convertirlos y llevarlos al sector secundario para poder producirlos, ¿no? De cierta forma, entre comillas, y que sean ya comercializados como carne, ¿no? Lo que día a día nosotros vamos tomando como alimento, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ese sería un caso, ¿no? O por otra parte, hablando de la agricultura, ¿no? Tal vez diferentes granos, ¿no? Tal vez
tal vez el cultivo de diferentes tipos de granos, ¿no? Como ser, no sé, me estoy inventando ahorita, podemos hablar de la cocoa, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un sector en específico que se dedica a, no sé, cultivar o poder hacer crecer el tema de los granos de cacao, ¿no? Y estos, obviamente, los granos de cacao los van a comercializar al sector secundario y estas empresas se encargan de industrializar, ¿no? Y lo convierten en los chocolates tal vez muchas veces comemos nosotros, ¿no? Entonces eso, más o menos por ahí va esta situación del sector secundario, ¿ya? Y bueno, por último tenemos el sector terciario, ¿ya? En el tercer tipo de clasificación que tenemos por rubro, ¿ya? De las organizaciones con fines de lucro, ¿ya? Entonces, este sector, chicas, simplemente se dedica a la compra y venta, o podemos decir a la reventa principalmente de lo que es producido tanto por el sector primario y el sector secundario, ¿ya? Y también aquí entra la comercialización o la prestación de servicios, chicas. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos que podemos mencionar. Tema de salud, tema de restaurantes, servicios bancarios, servicios inmobiliarios, entretenimiento, reventa de productos, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? En el sector secundario, por ejemplo, podemos hablar de los aparatos electrónicos, supónganse. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Celulares, computadoras y demás, ¿no? El sector secundario los industrializa, los produce, ¿no? Lo venden al sector terciario. Y hay muchas personas en el sector terciario que se dedican a revender esos mismos productos para el cliente final, que seríamos nosotros, ¿no? Entonces, eso muchas veces lo hemos debido ver, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando les hablo o les menciono que este sector se dedica tanto a la compra y venta de lo producido en el sector primario como en el sector secundario, la reventa, ¿ya? Y por otra parte, el otro punto, ¿no? El tema de prestación de servicios, ¿no? Y aquí les he mencionado algunos puntos, ¿no? Los servicios en general que se brindan a nosotros que somos los clientes de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, con eso tenemos todos los elementos que se tienen en el sector terciario, ¿ya? Entonces, podemos hablar, simplemente para finalizar, que esto es como una cadena, chicas. ¿Ya? Entonces, el sector terciario no puede existir si no existiera el sector secundario. Y el sector secundario no puede existir si no existiera el sector primario. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, un ejemplo más, simplemente para ir terminando esta clasificación que es por rubro. ¿Ya? Entonces, podemos hablar tema de minería. ¿Ya? Diferentes minerales que se van recolectando, ¿no? De las diferentes minas que un país puede llegar a tener, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar del tema del oro, por ejemplo. ¿Ya? Oro. ¿Ya? Entonces, el oro, como aquí tenemos el ámbito cultural, ¿no? Principalmente se utiliza mucho el tema de la joyería, ¿no? Para poder ser complemento de las vestimentas, bueno, autóctonas que nosotros tenemos, ¿no? Como ser diferentes trajes, ¿no? Que se han visto, por ejemplo, en el Gran Poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la minería se encarga de recolectar el oro, ¿no? El sector secundario se encarga de industrializar y convertir en esas joyas, ¿no? Ese oro que se ha recolectado en la minería, ¿no? Y el sector terciario, chicas, podrían ser todas esas empresas joyeras que nosotros vemos día a día, ¿no? En diferentes lugares de aquí de La Paz y la Ciudad del Alto, que se dedican a tanto comercializar esas joyas como también a alquilar. Creo que en algunos casos he escuchado que se da ese tipo de situación, ¿no? Entonces ahí la cadena que les menciono, ¿no? Que sin el anterior, el otro sector no podría llegar a existir, ¿ya? Entonces, esta es la otra clasificación, chicas, que tenemos de las organizaciones con fines de lucro, que sería la de por rubro, ¿ya? Sector primario, secundario y terciario, ¿ya? Bueno, entonces con eso tal vez podemos ir cerrando nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Para dar criterios finales y para que posteriormente puedan ya desarrollar el tema de la actividad correspondiente del día lunes.